curso tiene dos módulos consecutivos, este y el siguiente. Y la idea es que todas las sesiones vamos a hacer ahí un pequeño descanso y vamos a hacer como actividades distintas. Nuestra intención original era, esta vez en el primer módulo, contarles bien de los objetivos del curso, el programa, que son los objetivos que vamos a repartir después. Y después un invitado. Las limitaciones de tiempo de nuestro invitado hace que vamos a hacer un poco las cosas de manera distinta. Primero vamos a escuchar al invitado y en la segunda parte vamos a contar un poco todo el contexto del curso. Yo también en esta primera sesión, bueno, por si no saben y no nos conocen todos, bueno, mi nombre es Juan Álvarez, soy académico del Departamento de Ciencia y Computación y este curso lo hemos coordinado con el área de Humanidades, con Michael Reynolds del área de Humanidades y con mi colega Claudio Gutiérrez del Departamento de Ciencia y Computación. Somos como los coprofesores, pero el coordinador es Michael del área de Humanidades. Bueno, yo invité especialmente a esta primera parte al presidente del Centro Estudiante y a toda la directiva del CEI, porque este curso se gesta en todos estos acuerdos que hubieron en el Consejo de Escuela, en que para tener un semestre especial, un semestre movilizado, como llaman los estudiantes hicieron una serie de peticiones, de solicitudes, entre ellas, por ejemplo, ustedes deben ya saber que ahora las clases son de hora y cuarto, de manera de permitirles tener una tarde libre para que todas las deliberaciones y las organizaciones. Y en particular también por ahí pidieron el que se organizaran cursos que tuvieran que ver con educación y con todo el movimiento. Y por allí surgió esta iniciativa nuestra de armar un curso que está basado un poco en lo que habíamos visto que ustedes mismos habían organizado como estudiantes. Así es que en ese sentido le quería un poco contar a Andrés, aunque ya habíamos hablado informalmente, pero ahora adelante ustedes, que en ese contexto está este curso, la petición que se hizo en el Centro Estudiante para negociar el semestre, que entiendo que fue la manera en que finalmente, mayoritariamente los estudiantes aprobaron hacer este segundo semestre. Así que eso es parte de ese acuerdo. Así que, bueno, yo le agradezco a Andrés que haya venido un poco a la iniciación del no sé si querrías decir un par de cosas, Andrés. Ven adelante, si queremos que te salga una foto de o sea, más que nada agradecer y saludar una iniciativa como esta. Yo tengo conversado efectivamente con el profesor Álvarez hace unas semanas sobre la idea que tenía este curso. Yo miraba el programa y se notaba así que realmente bueno, la idea que tenía. Obviamente lo entiende que con invitados va a ir amontando según las realidades, pero realmente se ve como una excelente oportunidad de aprender no solamente de educación, sino que algo un poco más global, que son como los movimientos sociales que han ocurrido en Chile y cómo esto va teniendo cambio y cómo a partir de la organización y de la movilización este país ha logrado ir cambiando y transformándose, y que un poco lo que hemos intentado hacer este año hasta ahora, quizás no con logros concretos muy importantes, pero sí con logros un poco más inmateriales, pero en cuanto a la organización y en cuanto como a las susceptibilidades del resto de los chilenos, sí súper evidente. Entonces creo que para hacer que pase, y algo que se ha hecho mucho en estos últimos, especialmente estas últimas semanas, después del quiebre de la mesa, etcétera, sí, tenemos como la necesidad de proyectar esta movilización hacia el futuro y queremos ser capaces de que esto se mantenga y ser inteligentes para hacer las mejores estrategias políticas para finalmente lograr los triunfos que estamos buscando. El conocer los movimientos del pasado, sus aciertos, sus errores, evidentemente son un excelente input para visualizar ese futuro y actuar de forma inteligente. Entonces saludo con mucho agrado este curso. Espero poder venir de oyentes a varias de las exposiciones que sean bien buenas. Y eso, así que aprovechenlo y agradecer obviamente la iniciativa de los profesores porque este tipo de cosas están sucediendo en la facultad. Dejamos libre a Andrés porque tiene una importante reunión ahora, ¿cierto? Muchas gracias. Bien, Michael va a presentar a nuestro invitado. Hola, buenas tardes. Cuando surge la invitación para coordinar este curso, una invitación donde hay tantos nombres de expositores que vamos a tener, y se nos pide opinión a las humanidades. En la primera unidad necesitamos varios historiadores,
pero consensuamos rápidamente que había un historiador que tenía que estar presente en este módulo introductorio. Y ni siquiera nos pusimos de acuerdo, sino que la propuesta estaba escrita y yo voy a proponer también al mismo expositor. El expositor en cuestión es Mario Garcés, que nos visita acá y que va a hacer la exposición que va a inaugurar este curso. ¿Por qué Mario Garcés? Mario Garcés es probablemente un historiador que más ha trabajado en forma sistemática los movimientos sociales. No solamente en nuestro país, sino que también conoce la realidad de los movimientos sociales en el resto de la región, particularmente en Brasil, algo de Argentina también, pero que no es muy común en el ambiente de las ciencias sociales. Un dominio de un área de interés, pero también con conocimiento de la realidad regional, que es lo que también falta y lo que también adolece en el especialismo. Mario conoce la realidad de los movimientos sociales en la región, particularmente ha trabajado la historia social de Chile, es uno de los referentes de la corriente de la nueva historia social en Chile, junto con Gabriel Salazar y Sergio Gres, corresponde a esa corriente, no con la diferencia. Es doctor en historia de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago y también escritor, autor de varios libros referentes al mundo de los pobladores, especialista también en temas de historia y memoria, así que consideramos que debía ser uno de los personajes que debía estar inaugurando esta clase, uno de los académicos importantes para lo que pretendemos hacer con este curso. Así que sin más preámbulos, dejamos al profesor Garcés que pueda abrir los fuegos. No, Santiago le puso hace como 20 años que fumo, entonces no prefiero el tono. ¿Sí? En algún momento habíamos visto la posibilidad de hacer esto con Gabriel Salazar, mucho más médico y mucho más conocido que yo. Conversé incluso ayer con él, todavía pensando que a lo mejor pudiéramos hacer algo juntos, pero estaba dejando con tarea. Voy a evitar el comentario sobre la presentación, porque siempre parece exagerada la presentación, la gente en el parlamento, yo creo que siempre exigido si debe estar a la altura de lo que se dijo. Pero bueno, vamos a obviar ese. Voy a hacer 3 o 4 planteamientos así, más generales y a fe que después podamos conversar. Ahí lo primero. El sentido común de la historia, la formación que ustedes seguramente tuvieron sobre la historia, pone el acento en no solo los grandes personajes, digamos, sino sobre todo en el Estado, en las instituciones políticas. La historia de la nación es la historia del Estado. Por lo tanto, el presidente, las guerras civiles, las constituciones, eso sobre, bueno, para los años 50 y 60 era básicamente eso. Después se fue agregando la historia económica, por lo tanto también podía ser un componente adicional de en qué contextos económicos se desarrolló el Estado. En algunos casos también, por eso ya hay que hacer estudios más avanzados, se puede hacer estudio de la ciencia, o estudio de las innovaciones tecnológicas, en fin. Pero, para decirlo rápido, digamos, se trata de una historia bastante alejada de la vida común de la gente, del común de alguna manera incluso hay toda una ideología, una construcción que tiene expresiones como, ¿cierto? Pasó a la historia. ¿Qué pasa a la historia? Algo que ha sido muy significativo, importante. O sea, no todos pasamos a la historia, de los distintos campos, no solo en la política, sino también en el campo de la investigación, de la ciencia, en fin, bueno, algunos. Por lo tanto, la noción dominante de la historia de alguna manera tiene que ver con, según una metáfora, con lo que ocurre en las alturas, con lo que ocurre en aquello que destaca, que merece ser recordado, que enorgullece a una nación, a una sociedad, etc. Bueno, en el caso chileno, claro, ya por ahí por los años 50, 60, era evidente que
que la historia no era solo la historia de las instituciones, del Estado o del presidente de la República. Y por lo tanto, paulatinamente comenzó a ingresar al campo de los estudios históricos, el estudio de las clases populares. Pero básicamente, yo diría, sobre todo en los años 50, donde emergieron los primeros historiadores que se ocuparon del mundo popular, algunos seguramente lo les suenan, ¿no? Hernán Ramírez de Cochea, Julio César Llobet, Marcelo Segal, mucho menos conocido, Lucio Vitale, pues, muchos de ellos más vinculados a la política. Ramírez era comunista, en fin, Llobet socialista, Segal era trotskista, pero menos conocido. El trotskismo no tenía muchas maneras de expandirse. A pesar de que el trabajo de Segal, el desarrollo del capitalismo en Chile, estaba publicado en la Biblioteca Universitaria y tiene aportes de muchos de sus enemigos políticos que se pusieron para que el libro se circulara. Bueno, pero esta misma historia terminó siendo básicamente una historia del movimiento obrero. Por lo tanto, podríamos decir que es una especie de sinónimo de lo popular como lo obrero y del movimiento social como movimiento de trabajadores. Ese era el gran movimiento. Ahora, en el caso de Chile, esas proposiciones ya se modificaban a la altura de los 60 cuando aparecían otros movimientos en la escena, por ejemplo los pobladores. Los pobladores tienen también su propia historia, pero a partir de la toma de la victoria en el 57 ya como que hicieron también una aparición pública. Y a fines de los años 60, así como habían huelgas, habían numerosas tomas de terreno, de sitio, que fue la manera que el mundo de los pobres resolvió el tema de la vivienda y tener una posición más digna en la ciudad. Después podemos hablar de eso. Bueno, pero estoy diciendo que el mundo popular fue ingresando al campo de los estudios históricos a partir de los años 50 aproximadamente, lo cual podríamos decir, en cierta manera, democratizaba la historia. O sea, la historia dejaba de ser solo asunto del élite y comenzaba también a ser un asunto que implicaba a las mayorías populares. Después, producto de la propia historia de Chile, este pueblo que empezó a ser objeto de ciencia, diríamos, de estudio, protagonizó probablemente uno de los procesos de acontecimientos más importantes de la historia de Chile, que se da en los años 60. La llamada Revolución de la Libertad, primero, con la democracia cristiana, y después la vía chilena al socialismo con Allende y los partidos de izquierda. Ahí pasó, después podemos fundamentar esto, ¿no? Desde mi punto de vista, en el siglo XX es lo más importante del siglo XX. Ahí fue la gran... ¿En qué sentido? En el sentido que es el momento de la mayor irrupción del mundo popular, no solo en la historia, sino que en la política. Y por eso que los ve no cuentan, se quiere olvidar para que parezca. Los ve en el momento en que el pueblo emerge en la escena. Es la mayor expansión, lo que llaman el fin del pueblo, del movimiento social. Bueno, pues ustedes todos saben el final de esta historia. Esto terminó con el golpe. Y con el golpe, en definitiva, todas las nociones que nos habíamos hecho de la historia, tanto nacional como la historia popular, sufrieron un duro golpe. En cierto modo, el golpe no solo fue, valga la redundancia, un golpe a las instituciones, a la sociedad, sino que también fue un golpe a la propia conciencia histórica de los chilenos. El impacto mayor del golpe, para decirlo de otra manera, es que superó la imaginación histórica de los chilenos. Yo alcancé a vivir esa etapa, estaba en la Universidad de Alberto, estudiaba antropología, no historia, y yo creo, y tengo la percepción, que nadie de nosotros sabía, ni se imaginaba qué lo que era un golpe de Estado de Chile, o qué forma podía tomar. O sea, yo creo que a nadie, ni el más paranoico o más psicótico de Chile, se le ocurría que la moneda podía ser bombardeada. Entonces no, estaba fuera.
Bueno, podemos volver también sobre esos temas. El punto es el siguiente, a propósito de mi tema, que esta ruptura, que fue una ruptura política, social, humana, podemos ponerle distintos nombres y adjetivos, fue también una ruptura del saber histórico. Quedamos desnudos, quedamos en el escampado, por medio de la niebla. Después del golpe, nadie sabía en qué consistía este golpe, quiénes éramos los chilenos. Y de cierta manera, la ideología que acompaña la dictadura es una ideología que trata de imponernos una cierta noción. Los chilenos somos ordenados, el marxismo es algo extraño, somos gente buena, pero muchos extranjeros nos corrompieron en cierta etapa. El marxismo-leninismo, no sé qué, la expansión soviética quería convertirnos en una órbita de ellos, pero nosotros nos salvamos gracias a la Fuerza Armada. Bueno, hay miles de construcciones, ustedes pueden leer, se van a encontrar con todo lo que podríamos llamar la leyenda salvífica de los militares. En realidad los militares se impusieron a sí mismos y se quisieron ver a sí mismos como quienes nos salvaban de esa tragedia que significaba el socialismo, o tanto pueblo en las calles, etc. Bueno, pero más allá de ese fenómeno, volviendo al tema científico, por decirlo así, dije que quedamos desnudos en el sentido que quedamos con 10 o 100 interrogantes acerca de qué éramos como nación, qué éramos como sociedad, qué instituciones teníamos. Este invento del presidente Lago, que las instituciones funcionan, por supuesto que antes era mucho más creíble, ahora hay que decirlo. Antes no había que decirlo. Chile es un país legalista, tan legalista que la izquierda, hasta la más radical del Partido Socialista, pensaba que, por ejemplo, los militares no deliberaban. Porque Chile era una excepción en América Latina, junto con Uruguay, Costa Rica, los 3 países democráticos. Eso los golpes de Estado propios de las repúblicas bananeras, de esa gente un poco incivilizada, digamos, del trópico, no de Chile. Chile es un país ordenado. Chile es un país de instituciones, con los militares que no deliberan, con una democracia que funciona. Bueno, incluso más, se sostenía por mucho tiempo que Chile era una excepción en América Latina. Éramos bacanos, los más avanzados, civilizados, ordenados. Bueno, todas esas construcciones se desbordaron. No quedó nada de todo eso. Y esto lo dicen distintos historiadores, ¿no? Un grupo de historiadores escribimos un manifiesto el año 98, cuando Pinochet quiso hacer su herencia política en Londres y explicar toda su obra científica. Nosotros lo respondimos en un manifiesto que está publicado por ahí. Y después invitamos a otros historiadores que no habían firmado de distintas tendencias políticas o sensibilidades o corrientes. Yo me acuerdo un texto de Sergio Villalobos, que es un historiador muy conocido por todos, ¿no? que viene más de una orientación que tiene más de centro, no es marxista o no es de izquierda. Sergio dice en el texto que se escribieron en el punto de nuestro manifiesto que es cierto que después del golpe descubrimos que en Chile podrían ocurrir, podríamos ser tanto más bárbaros que los más bárbaros. O sea, por lo tanto, toda la construcción anterior se destruyó, se destruyó. Esto nos ha colocado una serie de problemas de identidad nacional, no solo por la globalización. Los pueblos no saben quiénes somos. Como una vez decía su comandante Marco, le preguntaban sobre México como nación, y él decía, bueno, es una pregunta muy difícil, en realidad México, claro, la nación es la selección de fútbol y el nombre del director técnico, y en algunos casos la bandera. En realidad los mayores actos de unidad nacional se producen cuando ganan la roja, pero cuando pierden la roja. Claramente aparecemos el sí, para los otros, y decimos no, es como un desastre, en fin. Las viudas de Bielsa, dicen, en cierta parte sí. Entonces, momentos de expresión nacional hay poco. El PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hizo un estudio sobre identidad cultural a fines de los 90. Y era sorprendente, ¿no? Porque del 100% de los entrevistados, solamente el 30% se sintió orgulloso de ser chileno. Un 30% decía que eso no se podía definir. Y otro 30% está molesto con ser chileno. Por lo tanto, indicadores
de crisis en la identidad nacional son muy fuertes, y yo creo que arrancan de alguna manera esa gran crisis política que significó el golpe de Estado en Chile. La solución política, digamos, más que la crisis, de la solución política que se generó frente a la crisis de los años 70. Pero vuelvo a la ciencia. ¿Por qué me interesa decir todo esto? Porque después de esto, y en este descampado, en las ciencias sociales y particularmente en la historia, nos vemos obligados a repensar la sociedad. Y una manera de repensar la sociedad es repensar su historia. Y no solo entonces emergimos un nuevo grupo de historiadores, que hacía mención en algún momento Michael, Gabriel Salazar, María Ángel Millán, Julio Pinto, Sergio Boret, Max Amín, en fin, algunos son más conocidos, otros menos, pero yo ya que en Chile hoy día por lo menos hay 10, 15, 20 historiadores que están escribiendo con cierta frecuencia. Ahora, este otro problema es que la minería, la biblioteca local, tampoco tiene mucha difusión, no nos invitan a la tele, no nos estamos en el programa parando, en fin, es un campo que sin embargo es curioso. Por ejemplo, yo creo que en esta etapa la cantidad de jóvenes que ingresan a estudiar historia es impresionante en los últimos 15 años, que son de las carreras que más congregan. Y en alguna etapa que justamente con Salazar, María Ángel Millán y otras personas organizamos a generarse una escuela de historia, en 4 o 5 años teníamos 400 estudiantes, lo cual el negocio era perfecto. Después entramos dificultades ideológicas con los dueños, y esto fracasó, digamos, fuimos a la idea lógica, y el mercado se perdió, pero en 4 o 5 años teníamos 400. Como que historia sería una disciplina que podría dar algunas luces sobre qué pasó y cómo ha sido esta sociedad. Bueno, dicho esta larga introducción, lo que quiero decir es que si la historia se la mira ya no desde el Estado o las instituciones, sino que de su propio desarrollo social, y sobre todo ese desarrollo que compromete a las mayorías, la historia social de Chile es la historia de los movimientos sociales. Lo voy a decir de otra manera. ¿Qué es lo más importante que ha ocurrido en la década de 2000 desde el punto de vista de la política chilena? Es decir, la elección de Bachelet sí fue muy importante porque era mujer y se puede ser Lagos y también. Pero la verdad es que ¿cuánto cambió la sociedad? ¿Cuánto se modificó? Bueno, algo. Podemos decir el mérito de él. O Piera, la fecha volvió después de muchos años, porque es democrática, sí también es muy importante. No cambió tanto la sociedad. ¿Qué ha interpelado, ya ha interrogado a la sociedad en los últimos 15 años? Y bueno, el movimiento estudiantil. No hay ningún otro suceso que haya provocado una remesón, una interpelación, una crítica, incluso una crisis política que no sabemos cómo se sale. Que no sea cuando un grupo importante de jóvenes chilenos decidieron contarse con toda su heterogeneidad, con toda su diferencia, estos propios movimientos sociales, no propios movimientos chilenos. Los clásicos movimientos sociales que es heterogéneo, por principio. Y el problema del movimiento social es cómo va superando su heterogeneidad en la medida que va alcanzando acuerdos y que se va construyendo en el camino. No hay movimientos sociales que estén prescritos, instalados previamente. El movimiento social es un suceso histórico. Casi podríamos decir, el movimiento social es sinónimo de historia. No hay historia sin sujetos que provocan cambios. Los que más cambios producen en la sociedad son los movimientos sociales. Por eso es tan importante lo que estamos viviendo. Ahora, esto, poco también, esto lo sabemos los historiadores, muchas veces los protagonistas de un cambio no son tan conscientes de la dimensión de lo que están haciendo. Y para eso existimos los historiadores. 20 o 30 años después nos hablamos de Chile en los años a principios de 2000. ¿Qué pasó en Chile en esta época? Entonces, cualquier historiador diría, en los 50 años más, mira, Chile es una sociedad que había vivido un proceso político muy importante a fin del siglo XX,
Sin embargo, había encontrado su estabilidad, estaba en medio de una transición bastante exitosa, con dificultades, pero incluso un presidente de apellido Lagos le puso su nombre a la Constitución, que había construido otro anterior, Pinochet, en fin, pero no arregló las cosas, en fin, reabrió la puerta de la moneda, las tasas de crecimiento eran del orden del 6-7%, lo cual estaba mal dentro del contexto latinoamericano. Había crecido, en fin, desde el punto de vista cultural, había crecido la matrícula, habían los chicos iban más al colegio, una serie de estudiantes universitarios, en fin. Uno podría hacer la narrativa, el relato de cómo era la sociedad chilena. Que es lo que yo siempre digo, a nivel de la historia es muy bueno recibir a algún amigo extranjero y que te pregunte y contar, mira, si es Chile, o esto ha pasado. Ahí nos hacemos todo el tiempo. Entonces un historiador en 50 años puede hacer ese relato y decir, sin embargo, a pesar de estos elementos de estabilidad, de cierta conformismo, digamos, de cierto bienestar en la sociedad, de pronto irrumpió un suceso que modificó todo el total. Primero el 2006 o el 2003, los chicos que salieron a la calle con mochilas pidiendo, en fin, mejoras en el pasaje, etc. Claro, que un presidente muy astuto, en el se dio cuenta que había que hacer rápido. Entonces ese momento duró muy poco. Yo estaba viajando por Centroamérica, me acuerdo en esa época. Mis amigos me decían, ¿qué pasa en Chile? ¿Cómo es posible, me decía, que la policía persiga a esos adolescentes? ¿Qué seguro? Con esa violencia. Entonces nosotros preguntábamos, bueno, pero es que entonces Chile es la misma policía que veíamos con Pinochet, no cambia nada. Siguen siendo los mismos esos carabineros que andan en la calle, con esos carros, esas bombas, como Chile. Chile ha observado. Es decir, que Chile como Estado está obligado a respetar los derechos humanos porque es parte de su inserción en el mundo global. Es cierto que puede hacer chanchullo, que puede tener doble discurso, pero ustedes ven al presidente que van a hacer un nivel y dicen, no, sí, por supuesto, somos el presidente fantástico, dice cosas que no se hacen, en fin, etc. Pero porque Chile está siendo observado en el mundo, porque nosotros ingresamos al mundo por razones políticas. Fíjense de otra manera, ingresamos por la dictadura, por la lucha por la democracia y por la capacidad de construir una sociedad distinta en el siglo XXI, etc. Bueno, Lagos sabía estas cosas y por lo tanto Lagos se dio a la primera movilización. La presidenta Bachelet fue mucho más complicada, porque primero el movimiento de otra magnitud, puso más temas, en fin, y creyó resolverla en este famoso acuerdo con todos los partidos que hoy día la veía en internet. Me da pena porque la aprecio que tengo yo a la presidenta de la Internacional en ese aprecio, pero efectivamente formó parte del sistema neoliberal dominante que conoció la América Latina y se prestó a la idea que mediante la democracia de los acuerdos, de seguir en alianza con otros, podía resolver el problema. Y entonces está esa foto con su ministra y todos los políticos chilenos trabajando las manos, felices porque se complicaba la losa y se creaba la ley. Y nada, en 2011 los estudiantes volvieron a salir a la calle y a sostener una movilización inédita. Yo creo que no había ningún paro de tanta movilización. Y en América Latina son pocos, salvo de UNAM, creo que como un año y medio, hace 2 años, en México. Yo creo que hay pocos movimientos estudiantiles que hayan acelerado por tanto tiempo, lo cual plantea otro problema, que es sobre todo el costo del movimiento, porque el tiempo siempre favorece el poder, casi siempre. El poder puede resistir. Las técnicas de Maquiavelo, en el Consejo al Príncipe, es que hay que ser capaz de sostenerse, hacer concesiones, dividir a su enemigo, etc. Hay una serie de consideraciones que se pueden hacer en campo político porque el tiempo está de tu parte. Bueno, entonces lo primero que decir, los momentos son importantes. Segundo, si uno revisa, cuando yo digo que los movimientos hacen historia, son muy relevantes desde el punto de vista histórico, bueno, habría que hacer el ejercicio. Lo vamos a hacer muy rápido. La historia de Chile del siglo XX se inició del siglo XX por lo que se llamaba la cuestión social. Los problemas sociales del mundo popular urbano, del mundo obrero, del trabajador profesional. Tuvo 4 expresiones brutales. Una huelga portuaria en Valparaíso en 1903, que terminó con una convención con el ejército enviado de Santiago, pero al mismo tiempo con todo el centro de la ciudad saqueada, Valparaíso, y con 8 cuadras de Malecón que se quemaron. Las empresas y las bodegas también fueron consumidas. En
en medio de la tormenta. Quemaron la Sudamericana Mapuche. La compañía del Pacífico, que es una compañía inglesa, negoció en la huelga y después le pidió a los ingleses, a la Oficina de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, que pusiera buques en el Pacífico para defender sus intereses si fuese necesario. Siguió en Santiago en octubre del año 5 una gran manifestación que se llamó la huelga de la carne. Todo está estudiado autoritariamente. Siguió en Antofagasta en enero, febrero del año 6 y terminó en Santa María de Iquique en diciembre de 1911. O sea, un ciclo de movilización que abrió el ciclo y que instaló la postura y cómo viene el pueblo. La ley pensó en esa etapa que bastaba con la represión. Hubo represión en Valparaíso, en Santiago, en Antofagasta y la más grande de todas, en Iquique. El silencio de la muerte podía ser capaz de mantenerlo. Las demandas, fíjense que en esa época con una mira de extensa era impresionante. Por ejemplo, en Valparaíso pedían modificar horario, un breve alza de salario, pero sobre todo crear un comité arbitral, o sea, un comité negociador. Porque la ley no consagraba la legislación no existía. No había mecanismo para dirimir los conflictos entre capital y trabajo. Las primeras leyes laborales son del año 24. El Código del Trabajo en Chile es de 1931. Esto nos presenta un problema adicional. La organización social en Chile es siempre anterior a la ley, es siempre anterior al Estado. Que ustedes se organicen, protesten, en fin, claro, por eso quieren poner leyes para que los castiguen. Si se toman las universidades, se hace una barricada, en fin, porque el movimiento incluso obliga a crear leyes, a favor o en contra. En Argentina, cuando los movimientos sociales comenzaron a principios del siglo, bueno, se creó la ley de residencia. Es decir, una ley que permitía expulsar a los italianos, que eran los que estaban creando la Argentina, anarquistas, porque alteraban el orden. También en Chile hubo ley de residencia para empezar a expulsar rápidamente al extranjero. De hecho, pensaban en Chile, por ejemplo, los extranjeros no pueden participar en ninguna expresión política. Si los agarran por ahí, siempre hay que aconsejar que sean cuidadosos, los pueden poner en la frontera en 24 horas. Bueno, ahí hay todo un ciclo. La represión siempre es brutal, digamos, pero nunca resuelve el problema fundamental. Por lo tanto, el año 7 era el silencio del cementerio, pero el año 18 se había generado un gran movimiento que se llamó Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, que congregaba sindicatos, centros culturales, a la FECH, a los profesores, etcétera, etcétera, y donde toda la demanda era resolver el problema alimentario. Pues era un país que pasaba hambre, los pobres vivían con hambre. Y parte de las demandas de ese movimiento fue el surgimiento de la feria libre, como una forma de acceder de manera más directa en relación con el productor y productos más baratos, cosa que valoran aún. Mientras más crecen las redes sobre el mercado, más van a controlar los precios y por lo tanto la posibilidad de la feria es una posibilidad de economías alternativas. Toda esta movilización de los 18 preparó la crisis del 20, con los movimientos obreros, huelgas, en el sur, en el norte. Fue la primera vez que una ley que permitió la negociación en el carbón, la ley Yáñez del año 20. Y también gatilló y catapultó a De Santis como el primer presidente, un cierto sesgo populista, digamos, que modificaba la política, porque sacaba el Club de la Unión, que era donde se juntaban los oligarcas, y la llevó a las calles, el tren, pasó algo del país, cambió el país. Después vinieron periodos críticos con la crisis del 30, etcétera, etcétera, pero la gran novedad chilena de los 30 fue el Frente Popular, Pedro de Cerda, y con una alianza de la izquierda con los radicales, y hubo ministros comunistas y socialistas. Allende fue ministro de Pedro de Cerda en el 89, y escribió su único libro que se llama La realidad médico-social de Chile, que es médico. Y todavía Allende en esa época decía: los pobres en Chile sufren de hambre fisiológica. Y estudiaba la incidencia de enfermedades, etc. Y si uno sigue con la historia, va a descubrir que el Frente Popular termina mal cuando Gabriel González Videla rompe con los comunistas, pero rompe por un conflicto que se produjo en el Japón, por una huelga minera. Y la respuesta a la huelga minera de Gabriel González Videla fue copar militarmente la zona del Japón. De eso apenas lo estamos estudiando.
Pero hay datos claros, por ejemplo. Después que se aplica la ley de defensa de la democracia, que deja fuera a los comunistas de los registros electorales, en el caso del coronel Lota, en esa zona, un 30-40% de los electores fueron eliminados. Un 10% de la población fue subido en trenes y trasladado fuera de la zona. Colocado fuera, expulsados de la zona. Y fueron reemplazados por otros campesinos que trajeron del sur. Les llamaban los merluzas con van. Y esto porque cuando llegaron hubo una marea baja que dejó muchas merluzas, pero además no recibió la mano. Los comunitarios ocupaban la zona. Entonces esos pobres que llegaron se llaman merluzas. Esa está en la memoria histórica de esos pueblos. Y la historia que sigue, en los años 50, de mucha inestabilidad, de populismo Ibáñez, etcétera, etcétera, se cierra en el año 57 con la toma de la Victoria y con una rebelión popular en Santiago en abril de ese año. Abril, rebelión en Santiago, 1 de abril, 12 muertos, con la fecha a la cabeza del movimiento, levantando modificaciones en los pasajes, pero se suma un movimiento breve y aparecen los pobres de la ciudad sobre el centro de la ciudad. Y octubre, 30 de octubre, la toma de Victoria. Y de ahí se inició un ciclo que no termina hasta... ¿Y cuál es la novedad de la música cristiana? Algunas reformas con los pobres, pero la mayor novedad es la reforma agraria. ¿Qué significa la reforma agraria? Que los campesinos podían organizarse y se les reconocía derecho. Y la otra novedad, la promoción popular. Los pobres tenían derecho a vivienda. Y para eso tenían que organizarse. Y fíjense que en esa época no es impresionante. Si los pobres estaban organizados en el comité y postulaban a casa de Ministerio de Vivienda, ganaban puntos adicionales. Si usted viene solo, menos puntos, menos puntaje. Si usted viene organizado, más puntaje. O sea, el Estado estaba en esas cosas locas, porque después lo que viene es la negación de todo. Pero es una cosa impresionante. O sea, es como si el ministro dijera, mire, si usted está organizado, tiene más puntos y su colegio o su universidad tiene más posibilidades de conversar. Y por favor, venga más organizado porque hay más posibilidades de modificación de ese sistema. Que ven, porque le interesa hablar, no se organiza. Por eso las universidades privadas algunas prohibirían, entonces prohíben todavía organizarse. Porque si la gente se organiza, se moviliza. Por lo tanto, mientras más desagregados tenemos. Bueno, entonces como digo, tenemos esa otra etapa. Después viene la dictadura, su fase más crítica, pero la dictadura ¿cuándo empieza a removerse? En los 80, con las llamadas protestas nacionales. ¿Y qué son las protestas? La movilización de los pobladores, de los sindicatos y de los estudiantes, actores clásicos de la historia de Chile. Los sindicatos desde el año 3, antes, en 1890, pero podríamos decir desde la vuelta tradición, en todo el siglo XX, con una presencia muy activa. Dice que es tan activa la presencia de los trabajadores que la represión después de la dictadura, y parece general que fue una red que hizo un ingenio con hacer estudios, gente que ya lo ha hecho, de los detenidos sido en Chile, más de un tercio son dirigentes sindicales. Los otros son jóvenes y los otros militares. Los jóvenes tenían, los jóvenes de la Revolución Chile tenían entre 18, 25, 27 años. Miguel Enrique creo que tenía 30, era viejo. Los dirigentes políticos eran jóvenes, eran 20, 21. Mis amigos, varios desaparecidos que tenían 22, 23, 29. Y los otros eran dirigentes sindicales. Es decir, ese era el enemigo interno, el peligro. El peligro está siempre en los jóvenes, muchas otras cosas. Es decir, así como puede estar en los sindicalistas, puede estar en fin. Los jóvenes siempre son los peligros. Voy a hacer un paréntesis. Yo estaba habilitado donde decía el año 71. Fue un poco raro porque había estudiado en el Instituto Nacional, hice sexto matemático, a pesar de que no iba a estudiar nada con ingeniería. Todos los compañeros que venían para acá. Este era el destino. De Santiago había que venirse a la noche. Pero no, yo me fui a Concepción a estudiar antropología, una vez rara. Y el año 71, Allende nos hizo la tesis inaugural, la famosa tesis. Y entonces, y Concepción, ustedes saben, el MIR tenía mucha presencia, y la Federación Estudiantil estaba dando la educación. Por lo tanto, clase inaugural que se usaba en esa época en las universidades, que era un gran acto simbólico, si
iniciaba el año académico, gran acto en la Casa de Deporte, 10.000 estudiantes en casi toda la universidad, desde el rector para abajo, los estudiantes hacia arriba, y dos discursos, Nelson Gutiérrez a nombre del MIR y Allende como presidente de la nación. Entonces, claro, Nelson aprovechó de criticar a los en el sentido de decir, mire, esto va a funcionar, porque esto supone confrontación armada, en fin, el discurso clásico, más o menos. Y Allende fue una astucia impresionante, porque escuchó y nos hizo, creo que dos críticas, en la cual tenía razón y otras que probablemente la historia no me dio la razón. En algunos sentidos le dio una razón a mí que Allende, pero no importa, ese es otro tema de discutir más en profundidad. Pero dijo dos cosas así fundamentales. Dijo primero, ustedes lo han escuchado en la conversación, pero ser joven y no ser revolucionario es casi una contradicción biológica. Una cuestión así. El problema es cómo persistir como revolucionario a lo largo de la vida. Entonces, él nos explicó, yo he sido socialista desde los años 20, vamos, los años 70, tiene 30 años que era un hombre que había consagrado su vida a la lucha socialista. Por lo tanto, estaba pensando. Y después dijo, bueno, porque además dijo que muchos jóvenes que porque creen que andan con un libro de marxismo bajo el brazo pueden darnos lecciones de revolución. Y la verdad es que en esa época todos estudiaban. Yo no siempre andaba con un libro. Estaba la revolución, el comunista, el que hacer. Yo siempre me acuerdo que estaba leyendo. Yo estaba leyendo el Estado de la Revolución. Andaba con una edición de bolsillo de marxismo duro y clásico. Bueno, y la otra parte que es más divertida, porque es la astucia de Allende, la mano tenía. Nosotros teníamos 20 años, 21, 22 años, no tenía casi 60. Entonces nos dice que quien ha viajado con el Che en Cuba, en visitas que le había hecho a La Habana, y que más de una vez le había dicho él directamente, Ernesto, mi camino es de tal, en fin, es distinto a ustedes, pero aspiran a logros semejantes. Y Ernesto me dijo, Salvador, tienes derecho a ensayar tu camino. Me parece ya era la doctrina completa, digamos. Si el Che le había dicho que sí, que ensayara, ¿qué podíamos decir nosotros? Podíamos jugar un papel crítico nomás, pero digamos, aparecía con una fuerza muy grande. Pero me acordé de esto, cero paréntesis a propósito de esta relación entre juventud y revolución. O sea, en el fondo, los jóvenes siempre representan un peligro para los pero al revés, el problema de los jóvenes es si esta vocación por el cambio es episódica o representa un proyecto de transformación. Con esto quiero decir una segunda cosa y ya se me va a quedar. Estoy en el punto 2 de mis 5 minutos. Quiero decir algo justamente de la proyección. A propósito de la proyección. Que cuando uno estudia la historia desde la perspectiva social y de la movimiento social, por cierto que es distinto que cuando uno hace la historia política tradicional que estudia desde el Estado. Por distintas razones, son otros objetos, otros métodos, en fin, científicamente qué significa estudiar una y otra cosa, desde una perspectiva u otra. Pero hay un tema muy interesante que está en la tradición griega, pero que sobre todo San Agustín es como que más se ocupó de este asunto. ¿Qué problema del tiempo? Por las temporalidades. Uno vive en los tiempos del reloj, no sé cómo se llama, el tiempo del reloj, pero cuando uno, en historia que uno se ocupa del tiempo y el espacio, empiezan muchas zonas complicadas. Porque los tiempos para los sujetos, para la sociedad, pueden ser distintos. Entonces, por ejemplo, ¿no? El tiempo político es distinto al tiempo social. El tiempo político es un tiempo que de alguna manera está organizada por la Constitución o por las coyunturas propias de la política, por ejemplo las elecciones. Los políticos vienen pensando en la próxima elección. Ese es su tiempo. No importa si ganaron y después cómo se instalan y tienen que tener una etapa siguiente. El tiempo político tiene rito, el 21 de mayo. El presidente va al Congreso, todo el mundo sabe, y
o la parada del 19 de septiembre, aquí, ¿no? Porque si alguna vez en el Pequín se ha reído otros programas, siempre siempre los diarios que titulan igual, ¿no? Brillante presentación, bizarro, desfile, no sé qué. Bien, pues es tan ritual que hay que inventar algún adjetivo, algún concepto nuevo, porque si no uno va a hacer lo mismo, se reitera. Otro elemento que tiene más complejo de todo es cuando hay crisis, pero ¿cómo no se dice? El tiempo social es distinto. El tiempo social tiene que ver con las formas de vida, con las demandas, y puede trascender los gobiernos. Entonces el movimiento estudiantil uno podría reconocer en la última etapa. Un capítulo en 2003 con Lago, otro en 2006 con Bachelet y en 2011 con Piñera. Este movimiento es completamente distinto. No, completamente. Lo que pasa es que uno es más inicial, el otro fue capturado más rápido, este tercero es más expansivo. Pero es el mismo movimiento. ¿Por qué? Porque en realidad la reforma educativa en Chile se inició en el 81. La LOCE se tomó por 90. Entonces esto tiene que modificó un sistema que tenía 50 años. Bueno, si uno puede dar otros ejemplos. Cuando yo estudiaba mucho los pobladores, ¿no? La primera gran toma de pobladores fue el 57. En realidad el rigor fue el 47 en la ley. Pero en caso de que el 47 fue un momento, en una coyuntura en que el intendente Santiago era comunista, porque los comunistas estaban gobernando con los radicales. Después vino la crisis cuando empecé con los radicales, echaron a los comunistas, presos, relegados, ¿no? Se acabó la intendencia de Santiago y por lo tanto la posibilidad de que una toma se resolviera bien es imposible. Tuvo que pasar 10 años, fue el 57, vino la toma de dictadura. Y después el 61, Santa Tierra. Y después el 67, el de la Victoria. Y después el de Taparra. Y después la toma de Guanaco, después la Victoria, después la Bandera, después el Instituto de los Días, en fin. Hubo como 300 tomas en Santiago en los años 67 años. La ciudad entera cambió. Eso es una especie de revolución urbana. De otra manera, los pobres modificaron su modo de pertenencia a la ciudad y cambió toda la ciudad. Y los planes que había hecho el Ministerio de Obras Públicas, Transporte de Obras Públicas, en los 60, el Plan Intercomunal de Santiago, el PRIS, no quedó nada, quedó a medio, que se desarmó por completo. ¿Se desarmó por qué? Porque en realidad empezaron a subir poblaciones por todas partes. El Ministerio de la Vivienda catastró 238 departamentos de Santiago en el 79, donde se estaba más construyendo. Yo estoy investigando ese periodo. Durante lo que se construyó en Santiago 278 poblaciones nuevas. ¿Qué se imagina eso? Es decir, toda la historia social se está modificando si se modifica el lugar donde vivo. El lugar de residencia se transformó para por lo menos un tercio de los santiaguinos, si no más, entre los años 50 y 70. Y esa gente vive relativamente bien. La población no va a amanecer, no sé qué, no es la vivienda social de la Quintana o de San Luis o de Quintana, porque había movimiento social. Salía de muchas partes, el Estado tenía que conversar con los pobladores y en algunos casos cuando estaban más organizados, porque el campamento no va a Habana, que realmente la población no va a amanecer, ellos discutieron hasta el tipo de ladrillo que era bueno. Y discutieron incluso el tipo de construcción, que imaginaron 3 tipos de construcción según sean las familias. El número de hijos, etc. O sea, por lo tanto hay un diálogo o una interacción entre el Estado y la sociedad civil. Bueno, no voy a hablar de la situación actual porque usted la conoce mejor, pero sí voy a decir lo siguiente. Un movimiento social normalmente es un desafío colectivo que supone o se inscribe por lo menos en 3 grandes coordenadas. Primero, tiene que generar sus propias estructuras organizacionales y sus propias estructuras de organización. Algunos autores norteamericanos nos dicen que en realidad los movimientos participan en los protectorios que son más o menos conocidos. O sea, en Chile para protestar nadie tiene que ir a la universidad. Bueno, es importante pasar a la universidad porque es más fácil aprender más rápido, ¿no? Pero se puede ir a la población también. Hacer una barricada no supone un curso especial, un taller. El tiempo de la dictadura que viene de la Católica, al principio no sabíamos mucho ese tiempo mágico, digamos. Tiro para fina, con el papelito, un algo. ¿Cómo sería técnicamente eso? Un acto, no sé qué. Bueno, al final después cualquier llega a la población.
salía, le ponía un papel de diario, un poco parafina y se salía a aplicar. Después más bien problemas como la limitamos. No se requiere. Por otro lado, todo el mundo sabe que en Chile, por ejemplo, la protesta se inicia con una asamblea, ¿cierto? Que acuerda hacer algo, ¿no? Eso es parte del repertorio. Pero después también hay ciertas secuencias, ¿no? En Chile siempre que somos tan respetuosos, uno no va y se toma la universidad o se toma la oficina, no, se envía una carta. O si no, un petitorio. Y se espera una respuesta. Y si la respuesta no llega, entonces uno dice, bueno, habría que hacer una medida de presión. ¿Qué podemos hacer? Una manifestación a la entrada de la universidad. No, en realidad es mejor una marcha, ¿no? Pero si tampoco funciona, hay que pensar después que la fase siguiente es la toma. En fin, o sea, tenemos secuencias y todo está. Es un problema de llegar a acuerdo. Nadie tiene que dar un curso, digamos, sobre cómo se expresa, cómo se ponen en juego los repertorios. Lo interesante es cuando se producen innovaciones. Los gringos dicen innovaciones en los márgenes, que no modifican la estructura fundamental, pero que abren. Y muchas veces esas innovaciones pueden tener un efecto virtuoso, que es atraer a otros. Yo creo que, por ejemplo, este movimiento estudiantil, su mayor innovación, es lo que algunos amigos míos, así periodistas un poco clásicos, viejos, dicen la carnavalización de la protesta. Yo digo, fantástico, mientras más carnavales en Chile, mejor. Y esto por distintas razones, no solo para echar más gente, sino porque nos permite más expresión, y porque además en Chile el carnaval lo eliminó Diego Portales en los años 30. En todos los países de América Latina hay carnaval. ¿Ustedes han pensado eso? ¿No? En Chile no hay. ¿Por qué no hay? Porque los carnavales son en febrero, es la tradición occidental. El carnaval viene previo a la cuaresma, o sea, 40 días antes de la Semana Santa. Ahí era cuando los pueblos cristianos se daban permiso para expresar todo, y poner el mundo al revés. Eso era el carnaval. Eso ocurre en febrero. ¿Ustedes saben cuándo fue la independencia de Chile? 12 de febrero. No, el 16 de septiembre la primera punta. Y la verdad en febrero. Entonces coincidía la independencia con el carnaval. Por lo tanto, mayor expresión popular. ¿Qué pasaba con la expresión popular? Que la gente ocupaba el centro. Y esto incomodaba a la élite. Entonces empezó a descubrir que esto se prestaba para groserías, actos impúdicos, no sé qué, que atentaban contra la moral, etcétera, etcétera. Entonces finalmente Portales dijo no, se prohíbe y por lo tanto habrá una celebración pública que será 21 cañonazos que se dispararán en la mañana en el centro para conmemorar la independencia y el resto celebraciones privadas en los hogares. Y después ya no sé qué otro presidente por otro reglamento trasladó la independencia, o sea la celebración de la independencia de febrero a septiembre. Quedamos sin carnaval. Entonces, el retorno al carnaval es muy interesante. De nuevo, obra el movimiento social. Y los mil tambores en Valparaíso, y los mil tambores de la lengua, no sé qué. Hay algo que está ocurriendo que a mí me parece fantástico. Más allá que se le llame carnaval, eso no importa, no se diga. Porque está dando cuenta de otra cosa. Pero esa innovación que se produce en los márgenes del movimiento es muy interesante, porque justamente tiene esa capacidad de atraer a otros. También hay problemas tácticos con los repertorios de acción, que eso algunos los han discutido. Hay un ejemplo clásico en Estados Unidos de los movimientos homosexuales, que en algún momento estaban ganando posición, los demócratas los apoyaban, en fin, pero obviamente que si se hacía una marcha y la marcha la copaban las locas más locas, lo más probable es que un sector de la sociedad iba a decir, no, ¿cómo vamos a aceptar esto? Pero entonces el movimiento acordaba moderar las expresiones más radicales, las locas, digamos, de las expresiones más radicales de la... Claro, y moderarlo porque en realidad con eso, ¿para qué ponerse en contra de más, digamos? Bueno, ahí hay manejo que yo sé que en el caso de ustedes es más complejo, porque en el caso del movimiento chileno, parte del problema de cómo maneja con el encapuchado, cuando lo estudian todo. Yo siempre sostengo que todo se puede negociar, pero yo sé que es muy complejo y además no es mi papel muchas veces. Bueno, pero entonces, estructura de organización, en fin, estructura de organización de movilización. Un segundo aspecto que es fundamental es que en realidad el movimiento nunca se da en el vacío, se da en contextos específicos. Y por lo tanto, el movimiento puede dar cuenta de una estructura de oportunidades políticas como de procesos políticos más largualinos. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que la coyuntura se convierta en un aliado. Por ejemplo, el movimiento del 2006 se dio cuando el precio del cobre empezaba a subir. Y subía tanto que había un artículo de la prensa que decía Chile es como una familia pobre que se ganó un kilo. ¿Qué hacemos por tanto? Yo creo que incluso se discutía con Bachelet si Bachelet compraba un satélite.
que Chile tenía siempre la aspiración de satélite. Uno ve por los 90 y se lo trató con los soviéticos, un desastre, no salió, así metió una manchada, en fin, ¿se acuerdan? ¿No? Esa historia del satélite. Yo me quedé toda la noche esperando ver el satélite chileno que surcaba el espacio, no salía nunca, se postergó. Bueno, cuando había tanta plata con el cobre en 2006, hubo muchas presiones sobre la Chile, para que la inversión fuera a comprar un satélite, fuera con satélite hidrógeno. Bueno, pero a mí me llamó mucho la atención después que en ese contexto, en uno de los colegios emblemáticos, no sé si la represión, en uno de esos, la consigna era el cobre en el cielo, la educación por el suelo. Eso es estructura cultural. O sea, se está discutiendo que hacer una plata, o sea que tengo una necesidad urgente mejorar ese tema de Chile. Probablemente ahora también hay elementos de coyuntura. Yo creo que el mayor elemento de coyuntura es algo que no me alcanzaba a saber, pero tiene que ver con la crisis de credibilidad en el gobierno. Pero en la medida que el movimiento creció, fue transformándose en crisis de legitimidad. O sea, hoy día los chilenos creen muy poco, o creemos muy poco en el sistema político y la capacidad del sistema político para resolver el problema. Fíjense el problema que está matando el gobierno social. No es solo el problema de si a ver puntos más, cuántas becas, no. El problema es que además, como el gobierno se pone duro y no admite la negociación, se hace visible para la sociedad que no tiene mecanismo para modificar la voluntad política de los gobernantes. En qué democracia es en la cual no se puede modificar la voluntad del gobernante? El gobernante es un rey. Incomodista. O la única opción es esperar la próxima elección. ¿Por qué no asegura que la próxima elección efectivamente esté en un tema global? El problema es que admitir que la democracia es precaria, o sea que tiene pocos mecanismos. Y la chilena es obvio, si nosotros tenemos una cosa extrañísima. En un país en el cual la democracia se organizó sobre la base de una constitución antidemocrática. O sea, nosotros hicimos una transición sin pacto Moncloa como en España, sin reforma de la constitución como en Brasil, sin juicio a la Junta como en Argentina, simplemente porque ganamos un plebiscito. ¿Y cómo teníamos que hacerlo? Siguiendo las normas de la constitución del dictador. Es la construcción más extraña. Es una contradicción en sus términos. Y por eso es una democracia siempre bloqueada. Y por supuesto, cuando estalla el movimiento social, el bloqueo es visible. Bueno, pero ahí entonces aparecen los elementos del proceso político, que son de más largo plazo. O sea, este problema chileno lo arrastramos de los años 80. No solo el 81 fue la ley de universidades, sino porque además en el 88 se organizó la transición sobre la base de un arreglo en el Estado, sin consultar a la ciudadanía y con una constitución heredada de una dictadura. Es la complicación. Esto está democrático, una complicación radical. Claro, también después podrán incidir elementos de coyuntura, ¿no? Punta Arenas, a principio de año, la ministra no sé cuánto por acá, el otro ministro por allá, el proyecto de Daisen, en fin, las cosas son acumulativas. Y por lo tanto, a cierto momento, los estudiantes encontraron mayor eco, mayor apoyo ciudadano, y pasó incluso algo curioso, ¿no? En Chile, que no se hablaba de movimientos sociales hace 80 años, 20 años. Hoy día todo el mundo habla de movimientos sociales para definir a los estudiantes o el apoyo que los estudiantes tienen en la sociedad. O sea, el tema, el concepto, la categoría ingresó al lenguaje público. Bueno, tercero, y aquí sigo terminando, los movimientos no están prescritos, tienen tradición, tienen tiempo, pero sobre todo, voy a decir de manera un poco rápida, así que va a sonar un poco término, se hacen en el acceso, o dicho de otra manera, construyen su identidad en el proceso mismo de lucha, de acción. Es como que uno termina de reconocerse cuando actúa, ese es el principio. Es en el proceso mismo que podríamos decir que el movimiento se hace a sí mismo. La confes que empezó el padre no es la misma confes de hoy. Y tal vez puede terminar muy mal, ojalá que no. Yo estoy convencido que en Chile, que son originales, donde siempre se pensaba que los movimientos lo hacen los partidos, o sea que es una verdad que una mentira. Los partidos siempre juegan un rol, pero así como el Estado no es el único que organiza la sociedad, tampoco son los partidos los únicos que organizan. La sociedad tiene una existencia propia. Y parte de los problemas en Chile es que los partidos se han equivocado muchas veces. Y por lo tanto, ustedes, los pobladores, los trabajadores tienen todo el derecho del mundo a generar organizaciones nuevas.
El problema está de que sean organizaciones sociales o políticas, tiene algo mismo. El problema es que cuando hay que negociar, esas tienen que tener capacidad de generar representación política. Pero, porque quiero decir, la representación política no es un monopolio. Y en sociedades civiles de América Latina, complejas, heterogéneas, etc., se requiere diversidad. Si fuéramos serios con la historia de Chile, nosotros nos daríamos cuenta que en realidad las grandes movilizaciones del 18, la organización, la Asamblea Obrera de Diputación Nacional, la había partido de organizaciones sociales. La única vez que en Chile había un instituto constituyente fue el año 25 en la Asamblea de Obreros Intelectuales, Movimiento Obrero Intelectual de 1935, donde también estaban representados organizaciones sociales y partidos. La gran novedad de la Unidad Popular fue el Poder Popular. El Poder Popular, que era puramente el PC, no, eran los sindicatos, las organizaciones, en fin, y los partidos de los territorios. Gran movilización en tiempo de Pinochet, de la protesta social, año 86, Asamblea de la Civilidad. ¿Qué es lo que era la Asamblea? La coordinación de grupos sociales y políticos. En Chile no podemos pensar los movimientos y el cambio sino en algún tipo de representación mixta, donde conviven organizaciones sociales y partidos. Porque cualquier teoría que diga no, y así partido no en ninguna parte, es mentira, no sabe lo mismo. Y muchas veces cuando solo un partido y el partido el que define el curso de la historia, el riesgo es el estabilismo. O sea, el riesgo es un partido que atrape a la sociedad. Y las sociedades cada tanto se desembarazan de esa gente. Y esto no lo digo desde la derecha ni mucho menos, lo digo pensando en Rosa Luxemburgo, una gran revolucionaria, la mayor revolucionaria alemana de los años 20, que cuando triunfa la revolución rusa le dice a Trotsky y a Lenin, ojo con la democracia. Porque la democracia es parte de la vida de la sociedad. Que el remedio no sea peor que la enfermedad. O sea, genera. La fuente de la vida está en la capacidad de discutir, de debatir, de expresar diferencias. En eso consiste la política. No solo administrar el Estado, la política tiene dos orígenes, la poli griega y el concepto de polémica. No hay una sola respuesta a los asuntos humanos. Los asuntos humanos son complejos y requieren respuestas diversas y complejas. Por lo tanto, las representaciones sociales y políticas es legítima que sean diversas. Eso construye la democracia. La democracia